Las leyes de las ofrendas, cuarta parte, la ley del Corban Hatat. Yahweh habló a Moshe diciendo, háblale a Aarón y a sus hijos de esta manera, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh, en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada, es santísima. El sacerdote que la presente como ofrenda por el pecado comerá de ella, se comerá en el precinto sagrado, en el atrio de la carpa de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si algo de su carne cae sobre una vestidura, lavarás la parte manchada en el precinto sagrado. Una vasija de barro en la que haya sido cocida deberá romperse, y si se cocinó en una vasija de cobre, la vasija se raspará y se enjuagará con agua. Solamente los varones de la línea sacerdotal pueden comer de ella, es santísima, pero no deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre a la carpa de reunión para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. Comenzando entonces el pasuk 24 que estamos leyendo, pasamos del rito de la minjá al rito del hatat, ¿no es cierto? Percibamos que el olá es un sacrificio de sangre, luego la minjá es un sacrificio vegetal, y ahora con el hatat estamos de regreso a un sacrificio de sangre nuevamente. Vamos brevemente a discutir unos cuantos detalles. Para comenzar, al igual que el animal del olá debe ser sacrificado en el lado norte del altar, también es con el animal para el hatat. Pero luego nosotros vemos que el sacerdote debe comer de ese animal, ¿sí? Esto es porque los pasuquín que vemos están discutiendo el papel del sacerdote en el servicio de la ofrenda del hatat, justamente cuando es traída por el creyente, una persona X, ¿sí? Un hombre común. Vemos en el pasuk 30 que se establece una diferencia cuando la ofrenda es realizada para el sacerdote o para la nación de Israel, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya que las estudiamos en el capítulo 24 y 25. En estas dos ofrendas, justamente la sangre entraba dentro del Ogel Moed y era colocada sobre los cuernos del altar. Entonces acá está la diferencia entre la ofrenda hecha por un sacerdote o la nación entera, que no se puede comer, y la ofrenda realizada por una persona común, que es obligatorio que el sacerdote coma. Por lo que, para estar claros, cuando un hombre común trae su ofrenda de hatat al sacerdote para que el sacerdote supervise el rito y lo realice, entonces parte del animal es quemado y otra parte es separada para el sacerdote como comida, a diferencia de lo que es completamente consumido para Elohim. Pero como la carne del animal que es ofrecido por parte del sacerdote es considerada Kodesh Kodashim, ¿sí? Comida santísima, entonces solo a los sacerdotes les es permitido comerla, y ellos solo pueden tomar parte de la misma dentro del atrio del tabernáculo, no sale del ámbito. También vemos que cualquier sangre del animal que salpicara la vestimenta sacerdotal debía ser removida lavando la vestimenta con agua. Si la carne del sacrificio era preparada en una olla de cocinar de barro, ¿sí? En algunos lugares se dice hervida, pero la cocción por hervor requiere agua, y no hay agua en este tipo de cocina. Es una especie de guiso, ¿no es cierto? No hay agua en cuanto a agua en cantidad para hervir algo, ¿sí? Entonces, esta olla de barro debía ser destruida, porque las vasijas de barro tipifican la carcasa humana, digamos que es el cuerpo y es la carne. Si la porción del sacerdote de la carne de sacrificio era cocinada, por otro lado, en una olla de metal, entonces bastaba con lavarla bien, y eso tipifica la santificación, por otro lado. Aquí comprendemos la necesidad de estar correctos cuando nos colocamos delante de Yahweh, ¿sí? Somos de barro, somos de metal, de bronce. Finalmente, la familia del sacerdote no podía usar esta carne, solo los hombres que eran sacerdotes activos, ¿sí? De la familia de Aarón podían participar. Los que fueran menores de edad, aunque fueran sacerdotes y ya estaban siendo trabajados y todo lo demás, no podían, ¿sí? Una vez más vemos el punto, nuevamente, lo que ya mencionamos, todo lo que toca
lo que su carne será santificada. Nuevamente el asunto es si la comida kadosh transfiere su santidad a las personas y las vestimentas y hasta a las ollas de cocina, o si es que cada uno de estos artículos y los sacerdotes mismos deben estar en un estado de santidad para así poder tocar la comida kadosh. La realidad espiritual es que lo kadosh confiere santidad a lo que toca, pero en el caso de la carne es para su destrucción, mientras que en el caso de los consagrados actúa para limpieza y purificación. Y aquí lo vemos la diferencia en cuanto al material de las ollas.